Una mujer que desafió todos los límites. De musa en el mundo de la moda a valiente fotoperiodista, su lente capturó la crudeza del exterminio nazi y nos mostró imágenes impactantes del horror en los campos de concentración. Una vida marcada por el coraje, el arte y el enfrentamiento a sus propios demonios. Y a pesar de haber retratado con valentía esos horrores, su historia quedó sepultada en las sombras. Una mujer polifacética que ha dejado una huella imborrable en la historia del arte y del fotoperiodismo. Hoy te invitamos a descubrir a Lee Miller, la mujer que transformó su cámara en un grito de resistencia. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Elizabeth Lee Miller. Siglo XX. Estados Unidos. Modelo y fotoperiodista. ¿Sabías que Elizabeth Lee Miller fue, a inicios del siglo XX, una de las mejores modelos de moda, además de fotógrafa surrealista y valiente corresponsal de zonas en conflicto? Pues así es. Lee Miller fue una de las mujeres fotógrafas más importantes del siglo XX, que trabajó en los campos de la moda, el retrato, la publicidad y del fotoperiodismo. Ella exploró la realidad y nos la acercó a través de sus fotografías. Desgraciadamente, vivió un episodio muy desagradable siendo niña que la marcaría de por vida, pero eso te lo cuento en unos instantes. La vida de Lee Miller es la vida de una mujer muy intensa que supo desarrollar sus dotes delante y detrás de la cámara, primero como modelo y después como fotógrafa, aunque llegar hasta ahí no fue nada fácil. Ella decía: prefiero hacer una fotografía que ser una de ellas. Pero hagamos un poco de historia. Elizabeth Lee Miller nació el 23 de abril de 1907 en Poughkeepsie, una ciudad del estado de Nueva York. Sus padres fueron Theodore Miller y Florence Fenwick, y juntos tuvieron 3 hijos, de los cuales Lee fue la única niña. Su padre, de ascendencia alemana, fue ingeniero, inventor y fotógrafo aficionado, una afición, por cierto, que compartió con sus hijos desde muy pequeños, enseñándoles a realizar fotografías. Pero a su hija, Lee, que destacaba desde bien pequeña por su belleza, la tomó como modelo y le hizo muchas fotografías sin ropa. Algo escabroso, ¿verdad? Nuestra protagonista estuvo siempre sometida a críticas constantes por no seguir las pautas que generalmente debía cumplir una niña. Y es que ella se divertía con trenes de juguete en vez de con muñecas. Quería vestir pantalones en lugar de faldas. Era fanática de cortarse el pelo o bien de recogérselo para realizar así actividades atribuidas a los chicos. Lee destacaba por su libertad y por su rebeldía. Desgraciadamente, con tan solo 7 añitos, vivió un episodio durísimo. Lee fue violada por un amigo de la familia. Además, este miserable la infectó con gonorrea, una infección de transmisión sexual. Este episodio tan trágico la marcó de por vida y le provocó que arrastrase brotes postraumáticos. Por suerte, su gran interés por la fotografía la ayudó y con 10 añitos su padre le compró su primera cámara, una Kodak Box Brownie. Pero Lee experimentó problemas de comportamiento durante toda su adolescencia y fue expulsada de casi todas las escuelas a las que asistió, algo bastante normal después de haber vivido una experiencia tan traumática, ¿no crees? Lee necesita salir del entorno cercano, cambiar de aires y con tan solo 18 años decide irse a París para estudiar iluminación, vestuario y diseño.
Un año más tarde, en 1926, vuelve a Nueva York, Estados Unidos, y lo hace totalmente revolucionada por lo aprendido. Es entonces cuando le sucede algo premonitorio. Nuestra Lee iba paseando por las calles de Manhattan cuando, milagrosamente, la salva de ser atropellada el empresario y fundador de las revistas Vogue y Vanity Fair, Condé Nast. Tras ese encuentro fortuito, este empresario le lanza una propuesta: ser modelo para Vogue. Nuestra Lee se lo piensa y al poco tiempo accede, y empieza entonces una época que la llevará a convertirse en una exitosa modelo profesional, una de las mujeres más buscadas por las editoriales de moda y por marcas importantes del momento, entre ellas la de nuestra Coco Chanel, protagonista de una de nuestras biografías lila. Durante esos años trabajó con el fotógrafo Edward Steichen delante de la cámara, pero ella, a su vez, se iba empapando de la forma de fotografiar de Steichen. Y es que para ella, ser modelo no era suficiente. Ella quería estar al otro lado del objetivo y quería convertirse en fotógrafa. Steichen, al conocer sus inquietudes, decidió escribirle una carta de presentación al artista Man Ray. Así pues, Lee vuelve a hacer las maletas y vuelve a irse a Europa. Quiere conocer a Man Ray y quiere seguir aprendiendo fotografía. Es el año 1929. París es un hervidero artístico y el surrealismo está en ebullición. Ahí está el artista Man Ray, un hombre en ese momento 16 años mayor que ella. Lee Miller se convierte en modelo y en musa para este fotógrafo. Mientras tanto, ella aprende el oficio de fotógrafa y empieza a colaborar con él. Al estudio de Man Ray llegan muchos trabajos de fotografías de moda, pues Lee empieza a hacerse cargo de algunos encargos fotográficos. De ahí que muchas de las fotografías tomadas durante este periodo pues sean solo atribuidas a Man Ray, pero se ha descubierto en la actualidad que fueron realmente tomadas por Lee Miller. ¿Cuántas veces se ha sucedido esto? Juntos, además, desarrollaron el llamado proceso de solarización, que es un procedimiento fotográfico por el que se obtienen imágenes con el tono invertido, dando un efecto de halo, ¿no?, en sus fotografías. Desgraciadamente, de que esto lo desarrollaron juntos, pues no se suele hablar ni consta en los libros de fotografía. Lee Miller trabaja en la moda desde ambos lados del objetivo, una circunstancia que le ofrece pues una perspectiva única, ¿no?, sobre su nueva profesión. Y es que ella prefiere ser sujeto que objeto. Ella es una mujer independiente, a la que no le gusta el papel tradicional de la mujer en la historia del arte. Y tú dirás, ¿cuál es ese papel? Pues el de objeto pasivo, que es admirado, mitificado, disfrazado o desnudado. Y es que no solo desarrolló una impecable carrera como fotoperiodista y corresponsal de guerra, de la que más adelante te cuento, sino que también se convirtió en una destacada fotógrafa de campañas publicitarias de moda y a su vez le otorgó su propia mirada fotográfica y se convirtió en fotógrafa artística, un verdadero talento. En 1932, tras terminar su relación con el artista Man Ray, Lee abandona de nuevo París, regresa a Nueva York y allí establece su propio estudio fotográfico. Sí, se llama Lee Miller Studios y además ahí cuenta con la colaboración de uno de sus hermanos con quien tenía muy buena relación. En ese estudio trabaja para marcas realmente importantes, continúa realizando retratos, pero a todas esas fotografías siempre les da su propia visión original. Pero llega el momento en el que necesita cambiar de aires. Ya ves que eso es una tónica habitual en su vida. Y así lo hace, porque decide que es el momento de casarse y se va con su marido, un empresario que había conocido en París, Aziz Eloui Bey, y con él se va a Egipto, a El Cairo. El cambio es exponencial. De vivir en Nueva York, pues se va a vivir a una sociedad colonial y un entorno muy elitista.
Después de 6 años, Lee ya no puede más y en 1937 vuelve a París. Ese mismo verano del 37 conocerá a una persona muy importante en su vida, Roland Penrose, artista, escritor y mecenas británico que jugará un papel muy importante en su vida. También entonces se reencuentra con viejas amigas y amigos del entorno surrealista. Os puedo citar a Leonora Carrington, a Max Ernst, René Magritte o Dora Maar y Picasso. Dora Maar, protagonista de una de nuestras biografías Lila. Y con ellos, pues viaja por Europa. Por cierto que Picasso, el pintor al que ya se le cayó la máscara, ¿no? Así lo hemos demostrado en nuestra biografía sobre Dora Maar, pues él también quedó cautivado por la belleza de Lee Miller y le dedicó alguna de sus obras, de l'Arlésienne. Al acabar ese verano, Lee tiene que volver a Egipto, que ella tiene claro que dejará Egipto y así lo hace. Lee pone fin a ese matrimonio al cabo de un año y se va ya a Inglaterra con Roland Penrose. Ya ubicada en Londres, empieza a trabajar como fotógrafa de moda para la edición británica de la revista Vogue. Es el año 1939, es un año en el que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial ha estallado y los bombardeos nocturnos sobre Londres se convierten en la música de cada noche. Lee Miller sabe capturar la dureza y la extrañeza de la guerra. Sus antecedentes surrealistas también dotan a sus fotografías de un halo especial. Pero ella lo que quiere hacer es ir hacia donde está el conflicto. Quiere sentirse más cerca de donde estalla la guerra. Y así se lo recomienda uno de sus compañeros, David Sherman, fotógrafo de la revista Life, que le explica cómo puede acreditarse para ser corresponsal de guerra. Es el año 1941 y Lee Miller consigue cambiar el estudio de fotografía por el barro del frente. Se convierte en una de las 4 fotógrafas acreditadas solo, de forma oficial, como corresponsal de guerra, pero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todo ello en un momento en el que, recordar, estaba prohibida la presencia de mujeres en el frente. Lee trabaja intensamente como fotoperiodista con el único objetivo de mostrar la verdad en sus fotografías. Fijaos que aterrizó como fotógrafa en Normandía. La cámara de Lee Miller capturó mucho más que lo que sucedía en el frente. Ella inmortalizó también la otra cara de la moneda, la vida cotidiana que se sucedía entre las bombas. Esto me recordaba muchísimo a la protagonista de otra de nuestras biografías, Lila, Gerda Taro, creadora de la marca de Robert Capa, porque era una marca, Robert Capa, junto al otro fotógrafo, Robert Friedman. Entre las más de 40.000 imágenes que hizo Lee Miller, 40.000, algunas son ya icónicas. Otras son realmente impactantes, ¿no? Por ejemplo, las que realizó en campos de concentración, o la de niños en hospitales de Viena, o la de la ejecución del primer ministro en Hungría, o la de la dura situación de la ciudadanía en Rumanía. Algunas de esas fotografías icónicas no están realizadas por ella, pero ella es la protagonista. Me refiero en concreto a la fotografía que se realizó en la bañera del dictador, del Führer, Hitler, justamente el día en el que Hitler se quitaba la vida. Pero es que además las otras muchas fotografías de Lee Miller se acompañaban siempre de elocuentes y apasionados textos que se publicaban en las revistas para las que trabajaba y en las que ella añadía: «Os ruego que creáis que todo es cierto». Lee Miller vuelve a Inglaterra con su marido, Roland Penrose, pero vuelve totalmente exhausta. Está transformada por la guerra y ella empieza a notar los efectos del llamado estrés postraumático en forma de episodios depresivos. A partir de ahí, la producción fotográfica de Lee es más esporádica, pero sigue trabajando, Lo sigue haciendo para Vogue como fotógrafa de moda y viajando por diferentes puntos de Europa. En uno de esos viajes, Lee se queda embarazada. Su único hijo, Anthony, nace en septiembre de 1947.
Desgraciadamente, según palabras de su propio hijo, Lee no logró desarrollar su instinto maternal. Tuvo cicatrices que duraron el resto de su vida. Después de nacer su hijo, la actividad fotográfica de Lee va mermando. Sigue estando en contacto con su labor como periodista de ámbito cultural, sigue trabajando para Vogue y es la retratista de artistas catalanes realmente importantes como Joan Miró o Antoni Tàpies. Pero Lee está agotada. Tiene episodios de depresión que la acompañaron a lo largo de sus últimas décadas de vida. Se refugia cada vez más en el alcohol. También se refugia en la cocina, de ahí que dejase muchas recetas culinarias. Todas las experiencias vividas le estaban pasando factura. En 1977, pocos días antes de la aparición de unas fotografías de la biografía de Antoni Tàpies, que por cierto constituirían el último ensayo fotográfico de Lee Miller falleció. Tiene entonces 70 años de edad. Su hijo descubrió unas cajas repletas de fotografías de los años 30, de las que tomó en París, en Nueva York, en Egipto, y también cajas de fotografías de los bombardeos sobre Londres en la década de los 40. Unas fotos que llevaban allí más de 3 décadas, ignoradas y olvidadas. Unos documentos extraordinarios del legado de Lee Miller, pero ya veis que nos ha llegado ya en pleno siglo XXI. Y esas fotografías retratan los horrores vividos por los seres humanos y las muchas atrocidades que ella vio de cerca y que la afectarían para siempre y explican probablemente el origen de esas profundas heridas que llevaba en su alma. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar, gracias a este legado fotográfico que nos ha llegado hace muy poco, ¿no? El legado fotográfico de Lee Miller, miles de fotografías cargadas de vida y de muerte. También gracias a esos libros biográficos como el de la escritora australiana Carolyn Burke, Lee Miller Alive, Lee Miller una vida, y el de la biografía escrita por su hijo, Anthony Penrose Miller, que es Las vidas de Lee Miller, una biografía de la que se ha presentado hace muy poco tiempo una película, la película Lee, que protagoniza la actriz Kate Winslet. Otra vida absolutamente apasionante y apasionada a la que hemos querido hoy dar voz y vida en una de nuestras biografías Lila. Si te ha gustado, como siempre te digo, danos tu me gusta, déjanos tu comentario, comparte esta historia con toda tu gente y, cómo no, suscríbete a nuestro canal para seguir dándoles voz. Hasta muy pronto.